Hola, exploradores del cosmos y devoradores de misterios. Bienvenidos de nuevo al reino de lo invisible, el lugar donde la ciencia se vuelve tan alucinante como una película de ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de una fuerza tan increíble y tan devastadora que su existencia roza lo inimaginable. Se trata de una fuerza que, si alguien pudiera controlarla, literalmente tendría el poder de reescribir la realidad o de borrarla de un plumazo. Imaginen esto por un momento. Tienen una moneda en la mano, ¿verdad? Cara y cruz. Son dos lados de la misma existencia. Pues bien, resulta que el universo tiene algo muy parecido, pero mucho más extremo. Tiene la materia, que es todo lo que nos rodea, desde la silla donde están ahora mismo sentados hasta las estrellas más lejanas que vemos en el cielo nocturno, y luego tiene la antimateria. Sí, han escuchado bien, antimateria. Piensen en la antimateria como el opuesto perfecto de la materia. Cada partícula de materia que conocemos tiene su gemela malvada de antimateria. Un electrón, por ejemplo, tiene un antielectrón al que llamamos positrón. Un protón tiene un antiprotón. Son como hermanos separados al nacer, idénticos en casi todo, pero con una diferencia que es crucial para la existencia misma: si se encuentran, es el fin del juego. No se saludan amablemente ni se fusionan para formar algo nuevo. Simplemente se aniquilan. Y no me refiero a una explosión pequeña o insignificante. Me refiero a la liberación más pura y total de energía que el universo conoce. Es como si una pequeña migaja de pan se encontrara con su propia antimiga y, en ese instante, ¡boom!, se produciría una explosión equivalente a la de varias bombas atómicas. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, manifestándose en su forma más dramática y directa. Ahora, deténganse a pensarlo por un segundo. ¿Qué poderes tendría alguien que pudiera controlar esto a su antojo? Una sola gota de antimateria, algo más pequeño que una lágrima, podría encender todas las luces de una ciudad entera durante días o incluso semanas. Un solo gramo, lo que pesa apenas una uña, tendría la potencia necesaria para borrar del mapa una montaña entera. Hablamos de la energía más densa que podemos llegar a imaginar, guardada en algo tan frágil que, si llegara a tocar cualquier cosa normal, desaparecería en un fogonazo de luz y pura energía. Es el poder de la aniquilación pura, la capacidad de convertir la masa directamente en energía sin ningún tipo de desperdicio. Pero, ¿cómo diablos sabemos que algo tan peligroso y escurridizo existe realmente? Y lo que es más importante aún, si es una fuerza tan poderosa, ¿por qué no nos ha aniquilado a todos todavía? Esa es precisamente la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que esta gemela malvada de la materia es real y no solo el delirio de un guionista de Hollywood buscando un nuevo arma para su película? La historia de la antimateria es una de esas joyas de la ciencia donde la matemática demuestra ser tan poderosa que es capaz de predecir cosas que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Todo comenzó en el año 1928 con un genio llamado Paul Dirac. Dirac estaba tratando de combinar dos de los pilares más importantes de la física, la teoría de la relatividad de Einstein, que nos habla de lo muy grande y de la energía, con la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas más pequeñas que existen. En medio de sus ecuaciones, Dirac se encontró con un problema inesperado. Para cada solución que describía una partícula de materia con energía positiva, también aparecía una solución idéntica para una partícula con energía negativa. Al principio, como cualquiera de nosotros haría, pensó que se trataba de un error, una simple peculiaridad matemática sin ningún sentido físico real. Después de todo, ¿cómo puede una partícula tener energía negativa? Pero luego tuvo una idea brillante que lo cambió todo. Se preguntó si esas soluciones de energía negativa no significaban que la partícula tenía energía negativa, sino que era una partícula con la misma masa pero con una carga eléctrica opuesta. Así fue como, en un salto de fe cuántica increíble, Dirac predijo la existencia del antielectrón o positrón. Prácticamente inventó la idea de la antimateria usando nada más que lápiz y papel. Solo tuvieron que pasar 4 años para que la teoría se hiciera realidad. En 1932, un físico llamado Carl Anderson estaba estudiando los rayos cósmicos, esas partículas de alta energía que bombardean la Tierra constantemente desde el espacio exterior. Para verlas, utilizó una cámara de niebla, un dispositivo que permite hacer visibles las trayectorias de las partículas cargadas. Y allí, entre los rastros de niebla, apareció algo sorprendente. Era una partícula que se movía exactamente como un electrón, pero que se curvaba en la dirección opuesta bajo la influencia de un campo magnético. Tenía la misma masa que un electrón, pero su carga era positiva. Era el positrón, la antimateria del electrón,
justo como Dirac lo había predicho años antes. Desde aquel descubrimiento, hemos avanzado mucho. Hemos encontrado antiprotones, antineutrones y hasta hemos logrado crear átomos completos de antihidrógeno en laboratorios avanzados como el CERN. La antimateria no es una fantasía de la literatura, es una parte real, tangible y verificada de nuestro universo. Entonces, ¿qué sucede exactamente cuando la materia y la antimateria se encuentran frente a frente? Lo que ocurre es la aniquilación. Es el evento más eficiente de conversión de masa en energía que conocemos en toda la naturaleza. Para que lo entiendan mejor, hagamos algunas comparaciones. Si ustedes ponen 1 gramo de madera en una hoguera, obtienen un poco de calor y muchas cenizas. Si toman ese mismo gramo y lo convierten en energía en una central nuclear, obtendrán muchísima más energía. Pero si toman 1 gramo de materia y 1 gramo de antimateria y los ponen juntos, lo que obtienen es toda la energía contenida en esos 2 gramos de masa convertida en energía pura. No hay residuos, no hay cenizas, no hay subproductos. Es la ecuación de Einstein actuando a su máximo potencial. Para ponerlo en una perspectiva más clara, la energía liberada por la aniquilación de 1 solo gramo de antimateria con 1 gramo de materia es equivalente a la de una bomba nuclear pequeña, como la que cayó sobre Hiroshima, pero con la diferencia de que toda esa energía está concentrada en un instante y en un volumen minúsculo. Es una escala de poder difícil de procesar para nuestra mente. Si quisiéramos cargar de energía un coche eléctrico moderno durante todo un año, necesitaríamos la energía de aproximadamente 10 gramos de gasolina. Pero con la antimateria, estaríamos hablando de cantidades tan pequeñas que ni siquiera podrías verlas a simple vista. Sin embargo, el gran desafío aquí no es el poder en sí, sino la contención. La antimateria es increíblemente inestable en nuestro mundo. Cualquier contacto con la materia ordinaria, incluso con las moléculas invisibles del aire o las paredes del recipiente que intente guardarla, provocaría una aniquilación instantánea. Es como intentar guardar agua dentro de una red de pescar. Para poder contenerla, los científicos tienen que recurrir a lo que llaman trampas magnéticas o botellas de nada. Se trata de campos magnéticos potentísimos que mantienen a las partículas de antimateria suspendidas en el vacío, sin que lleguen a tocar absolutamente nada. Es un verdadero truco de magia cósmica, pero es lo único que funciona para evitar un desastre. Y aquí viene la parte que hace que todo sea aún más difícil. Producir antimateria es como intentar atrapar relámpagos con una red de mariposas. En los aceleradores de partículas gigantes, como el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Suiza, se hacen chocar partículas a velocidades que son cercanas a la de la luz. En estas colisiones de altísima energía, la energía pura se convierte de manera espontánea en pares de partícula y antipartícula. Es como si la energía fuera una semilla que, al florecer de golpe, diera 2 frutos diferentes, la partícula y su antipartícula. Pero el proceso es extremadamente caro y absurdamente ineficiente. Las cantidades que somos capaces de producir hoy en día son ínfimas, literalmente unos pocos átomos a la vez. El costo por cada miligramo es billones de veces más caro que el del oro o los diamantes. Por esa razón, en este preciso momento de nuestra historia, la antimateria es más una curiosidad de laboratorio que una fuente de energía que podamos usar en nuestro día a día. Aún así, a pesar de estas dificultades gigantescas, la antimateria ya tiene aplicaciones que son sorprendentes y, afortunadamente, pacíficas. Seguramente han oído hablar de los escáneres PET que se usan en medicina. PET significa tomografía por emisión de positrones. Exacto, utilizan positrones. En este procedimiento, se inyecta al paciente una sustancia radiactiva especial que emite positrones dentro del cuerpo. Cuando estos positrones se encuentran con los electrones que ya están en el organismo, se aniquilan inmediatamente. Al hacerlo, emiten rayos gamma que pueden ser detectados por las máquinas del hospital. Esto permite a los médicos ver con una claridad asombrosa la actividad metabólica de los órganos y detectar enfermedades terribles como el cáncer en etapas muy tempranas. Es la antimateria ayudando directamente a salvar vidas humanas. Por otro lado, en el ámbito de la ciencia ficción, pero también con una pizca de esperanza real para el futuro, se especula con que la antimateria podría ser el combustible definitivo para los viajes espaciales. Imaginen una nave que solo necesitara una fracción de miligramo de antimateria para alcanzar velocidades increíbles. Esto nos permitiría explorar todo el sistema solar o incluso viajar a las estrellas en tiempos mucho más cortos de lo que hoy podemos soñar. Los desafíos de producción y contención para lograr esto son gigantescos, casi imposibles con nuestra tecnología actual, pero la promesa que encierra es todavía mayor.
Y si miramos hacia un futuro muy lejano, si algún día pudiéramos producir y contener antimateria de forma eficiente y segura, resolveríamos todos los problemas energéticos del planeta para siempre. Una cantidad minúscula podría alimentar una ciudad entera durante años. Es el santo grial de la energía, aunque siendo realistas, estamos a siglos de distancia de lograr algo así, si es que realmente llega a ser posible algún día. Pero ahora llegamos a la pregunta que nos dejó en vilo al principio. Si la antimateria y la materia se aniquilan nada más tocarse, ¿por qué nuestro universo está lleno de materia y no se desintegró en un flash de energía pura al principio de los tiempos? Esta es, sin duda, una de las mayores preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva en el mundo de la física. La teoría principal que manejan los científicos es que, en los primeros instantes del Big Bang, hubo una ligerísima asimetría. Por alguna razón que todavía no llegamos a entender, se creó un poco más de materia que de antimateria. Estamos hablando de una diferencia verdaderamente minúscula, quizás una sola parte en 1000 millones. Pero ese pequeño exceso de materia fue más que suficiente. Después de que toda la antimateria encontrara su pareja de materia y se aniquilara en los inicios del cosmos, ese pequeño sobrante de materia es todo lo que vemos hoy en día. Ese residuo formó las estrellas, las galaxias, los planetas y nos formó a nosotros. En cierto sentido, somos un error de cálculo cósmico, el residuo afortunado de una batalla primordial de aniquilación que ocurrió hace miles de millones de años. El poder del aniquilamiento y el control de la antimateria es una fantasía científica que nos muestra los límites de lo que es posible. Nos recuerda que el universo todavía guarda secretos que, cuando logramos revelarlos, transforman por completo nuestra comprensión de la realidad. Desde una simple predicción matemática en un papel hasta su uso médico actual para salvar vidas, la antimateria es un testimonio de la curiosidad humana y del asombro constante que nos produce la física. Y aunque su control total y su uso como fuente de energía sigan siendo un sueño muy lejano, su sola existencia nos permite seguir soñando con un futuro donde las estrellas quizás no estén tan lejos como pensamos hoy. Hemos explorado la naturaleza de este gemelo invisible, hemos entendido su inmenso poder y hemos descubierto que somos los sobrevivientes de una gran aniquilación antigua. El reino de lo invisible siempre tiene una sorpresa más esperando a la vuelta de la esquina de la ciencia. Si te ha gustado este viaje por los secretos más explosivos del universo, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo con otros exploradores del cosmos. Hasta la próxima aventura en el reino de lo invisible y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.